A finales de junio del 2014, Nathan O'Brien y sus abuelos desaparecieron sin dejar rastro. Al día de hoy, sus cuerpos no han sido encontrados, pero todo indica que fueron cruelmente asesinados. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Nathan O'Brien nació el 21 de septiembre del 2008 en Alberta, Canadá, hijo de Rod y Jennifer O'Brien. Nathan era un niño adorable de tan solo 5 años para el momento de los hechos. Era el hijo del medio de 3 varones, y según su madre, le encantaba tanto disfrazarse de superhéroe que no tenía que comprarle ropa, solo disfraces. Nathan fue descrito como un niño muy simpático, inteligente y muy conversador. Lo consideraban el pegamento que mantenía a la familia unida. Amaba con locura a sus hermanos Luke y Maximus, y le encantaba jugar con ellos y sus amigos. También disfrutaba con entusiasmo de jugar hockey, fútbol y esquiar con su familia, mientras se vestía con sus trajes de superhéroe. Nathan era muy unido con sus abuelos maternos, por lo que la semana de los hechos le hicieron elegir entre ir al zoológico o visitar a sus abuelos, y el encantado eligió visitar a sus queridos abuelos Alvin y Catherine. Alvin Cecil Lickness nació el 22 de junio de 1948 en Coronation, Alberta. Fue un pensador original que escuchaba con interés y atención a quien hablaba, inteligente y sensible. Alvin creía en los derechos humanos, creía en la eficiencia y en pensar las cosas detenidamente. Él tomó lecciones sobre cómo volar un avión, cómo saltar de un avión y cómo sumergirse en las profundidades del mar. Jugaba hockey y era un entrenador de fútbol. Le encantaban los espacios abiertos y las noches claras y estrelladas. Cuando abrazaba a sus hijos, ellos podían sentir su amor y orgullo por ellos irradiando como el sol. Comentaba con asombro la belleza de su esposa, tanto por dentro como por fuera, y le encantaba caminar con ella. Catherine Faye Lickness nació el 5 de abril de 1961 en Calgary, Alberta, y fue descrita como una madre feroz y vigilante. Los hijos de Katy, como le decían de cariño, sabían cuánto los amaba. Según todo aquel que la conocía, Katy era de esas personas a la que acudías si necesitabas algo. Si necesitabas una opinión, una niñera, un cuidador de perros o simplemente un abrazo. Ella siempre estaba ahí. Ella obtuvo certificados en diseño web, diseño gráfico, publicación en línea y una licencia para vender bienes raíces. Tenía el verdadero espíritu de una emprendedora y el corazón más valiente. Los animales estaban a salvo con ella. Katy aceptaba a las personas sin prejuicios ni juicios. Le encantaban las fiestas y trabajaba duro para que todos se sintieran especiales. A ella le encantaba bailar, pero sobre todo le encantaba bailar con su esposo. Los Lickness planeaban mudarse a una nueva casa en Edmonton y luego a México. Alvin, de 66 años, estuvo involucrado en varias compañías de petróleo y gas, incluida Winter Petroleum, que según informes de los medios se vio obligada a cerrar unas semanas antes, mientras que Katy, de 53 años, era un agente de bienes raíces con licencia en Calgary, pero no había ejercido como agente de bienes raíces durante 2 años. Según Facebook, ella se desempeñaba como especialista en marketing de sitios web. Ellos ya estaban listos para comenzar a retirarse, teniendo un lugar en México donde iban a pasar 6 meses y luego 6 meses en su nueva casa. Eran simplemente una familia muy normal. Según los medios, en la semana de los hechos, Lickness había limpiado su oficina en un centro comercial de Calgary. El administrador de la propiedad dijo que él era un buen hombre que siempre pagaba el alquiler a tiempo. Ahora sí, teniendo todo este contexto, vamos al día de los hechos. Entre el 25 y 29 de junio del 2014, los Lickness realizaban algo así como una venta de garaje en su casa. La pareja había comprado recientemente su nueva casa y planeaban librarse de algunas cosas antes de mudarse. Toda la familia O'Brien llegó a ayudarlos con la venta durante ese fin de semana. Una vez en su casa, el orgulloso abuelo de Nathan, Alvin, llevó al niño al parque. Él era realmente un niño amable, cariñoso, feliz, muy feliz, dijo Jennifer sobre Nathan. Aproximadamente 30 personas asistieron a la venta realizada por la familia ese día. Una vez que todos se fueron, la familia pidió comida china y vieron una película juntos. Nos sentamos allí y disfrutamos de la compañía del otro, dijo Jennifer, quien describió a su madre como su mejor amiga. Nathan preguntó si podía quedarse esa noche en la casa de sus abuelos, y Jennifer y su hijo menor también decidieron quedarse.
Pero cuando el niño de 1 año se despertó en medio de la noche, Jennifer recogió todo y se fue a su casa, dejando a Nathan durmiendo con su abuela, sin saber que esa sería la última vez que vería a sus padres y a su pequeño hijo. En la mañana del 30 de junio, Jennifer se despertó, preparó a su bebé y llamó a su madre, pero no recibió respuesta. Cuando Jennifer entró a la casa de sus padres con su hijo de 1 año apoyado en su cadera, dijo que sabía de inmediato lo que sucedió. Mi familia fue asesinada y se llevaron los cuerpos, le dijo a su esposo mientras caminaba por la casa ensangrentada. Dijo que era una escena sangrienta, con sangre en las camas, las paredes y en la cocina. Inmediatamente llamaron a las autoridades y estos le dijeron que se encerrara en su auto por si alguien estaba aún en la casa. La policía llegó y buscaron por todos lados con la esperanza de que tal vez Nathan estuviera escondido en algún lugar, pero no había nadie. Automáticamente se hizo la denuncia de desaparición y esa misma tarde se activó la alerta Amber. La evidencia encontrada en la residencia sugería que la desaparición de los 3 miembros de la familia era bastante sospechosa, pero no se encontró ninguna pista que ayudara o sugiriera dónde podían estar. El 2 de julio, la doctora Elizabeth Brooks Lynn fue llevada a la escena del crimen para así examinar la sangre encontrada en esta, y comentó que los 3 podrían haber sobrevivido a sus heridas. Brooks Lynn dijo que había 3 áreas de derramamiento de sangre en la casa, en 2 dormitorios y en una entrada. También había marcas de arrastres sangrientas por todas partes. Según ella, no había suficiente sangre para decir definitivamente que las heridas de las víctimas fueron fatales. Es posible que todavía estuvieran vivos, dijo. La tarde de ese mismo día, los padres de Nathan, Rod y Jennifer O'Brien, hablaron con los medios. Llamaron a Nathan un superhéroe y le pidieron que se mantuviera fuerte mientras continuaban con las búsquedas. Paralelo a eso, los investigadores hablaban con todo aquel que asistió a la venta de artículos y se les pidió que llevaran fotos de lo que compraron, para ayudar a los investigadores a catalogar lo que se compró y lo que aún quedaba en la casa. La mañana del 4 de julio, las autoridades pidieron ayuda al público para lograr identificar un camión visto en el área la noche en que Nathan y sus abuelos desaparecieron. Dijeron que solamente querían hablar con el conductor y que creían que así podrían tener más información sobre sus desapariciones. Según las imágenes de una cámara de seguridad, la policía estaba buscando una camioneta Ford F-150, que fue vista circulando por el área varias veces en el transcurso de la noche. Simplemente creemos, dada la zona en la que se encontraba el vehículo y el hecho de que fue en la noche del incidente y que condujo en el área varias veces, que existe una buena posibilidad de que el individuo o los individuos puedan tener información, mencionaron. Ese mismo día confirmaron públicamente que había ocurrido un crimen violento en esa residencia, pero aclararon que el caso seguía siendo considerado como una desaparición y la alerta Amber seguía vigente. Aún tenían la esperanza de encontrarlos con vida, pero temían que al menos uno de ellos necesitara de atención médica. La mañana del 5 de julio, la policía anunció que un hombre fue llamado para ser interrogado luego de una búsqueda masiva en curso en una propiedad rural al noreste de la ciudad, la cual estaba relacionada con el caso. De esa búsqueda también tomaron un vehículo de la propiedad que era similar en descripción al capturado en las imágenes de las cámaras de seguridad. Al día siguiente, esta persona fue liberada, pero según las autoridades seguía siendo una persona de interés, más no un sospechoso. La tarde del 6 de julio, los medios confirmaron que esta persona era Douglas Garland, quien fue liberado del interrogatorio específicamente con respecto a la desaparición de Nathan y sus abuelos, pero permaneció bajo custodia policial en relación con un nuevo cargo de robo de identidad presentado en su contra. Douglas Garland tenía antecedentes penales, incluido el tráfico de drogas y la posesión de propiedad robada después de que lo atraparan fabricando anfetaminas en 1992. Después de no comparecer ante el tribunal en 1992 por cargos de drogas, Garland, que entonces tenía 33 años, desapareció. Un documento del Tribunal Fiscal de Canadá indicó que Garland fue descubierto más tarde viviendo bajo la identidad robada de Matthew Kemper Hartley, un niño de 14 años que murió en un accidente automovilístico en 1980. El mismo documento decía que Garland sufría de trastorno por déficit de atención y había asistido a la escuela de medicina en Alberta durante 1 año, antes de sufrir un colapso mental. Garland le dijo a la corte en ese momento
que había quedado traumatizado después de causar lo que describió como un horrible accidente después de quedarse dormido detrás del volante. Garland regresó a Calgary después de ser descubierto viviendo en Vancouver y se declaró culpable de varios de los cargos relacionados con las redadas de droga y el robo de identidad, mientras que los demás fueron retirados. Si bien Garland ya había confesado haber robado la identidad de Matthew Hartley en la década de 1990 cuando se escondía en Vancouver, el nuevo cargo presentado se relacionaba con el uso reciente de esa misma identidad y permitía que permaneciera bajo custodia policial. Garland también tenía una conexión con la familia Lignes, ya que su hermana Patty Garland estaba casada con el hijo de Alvin Lignes, y además él había hecho negocios con este último. El 11 de julio, Douglas Garland obtuvo la libertad bajo fianza por el cargo de robo de identidad, pero no podía regresar a la propiedad de sus padres, mientras estuviera bajo investigación policial. Esta libertad no duró mucho, ya que tan solo 4 días después, Douglas Garland fue acusado oficialmente de asesinato en primer grado, por la muerte de los residentes de Calgary, Catherine y Alvin Lignes, así como de asesinato en segundo grado por la muerte del pequeño Nathan O'Brien. Los cargos se presentaron un día después de que la policía anunciara que la búsqueda de la familia se había convertido en una investigación de triple asesinato. La policía creía que habían pruebas suficientes para decir que los 3 estaban muertos, pero sus cuerpos no habían sido encontrados y las autoridades seguían pidiendo ayuda a las personas y que presentaran cualquier pista que tuvieran. El anuncio de los cargos de asesinato fue muy difícil de aceptar, tanto para la familia como para cualquiera que estuviera siguiendo el caso. Aunque el fiscal creía que había suficientes pruebas para justificar los cargos, los familiares aún tenían la esperanza de encontrarlos con vida. El 16 de julio, Douglas Garland tuvo su primera aparición ante el tribunal. El hombre de 54 años usó un mono azul de la cárcel para su cita en la corte. El caso se aplazó hasta el 14 de agosto porque los fiscales todavía estaban esperando la divulgación policial. El fiscal Shane Parker dijo que normalmente se necesitaban 30 días para la divulgación de un delito mayor, especialmente uno que involucrara una investigación de homicidio y personas desaparecidas. Hasta ese momento la policía no había revelado el posible motivo de los asesinatos, pero se informó anteriormente que Garland tenía conexiones con la familia Lignes. Además, Garland y Alvin Lignes estaban involucrados en una disputa de patentes, y había problemas entre ellos debido a tratos comerciales que habían salido mal. Y es que al parecer, Winter Petroleum, la compañía de gas junior propiedad de Alvin Lignes, quebró a fines de junio, solo unos días antes de que la familia desapareciera. Las fuentes dicen que un acuerdo comercial entre Lignes y Douglas Garland salió mal. El colapso del acuerdo comercial provocó esa pelea entre ellos. Alvin Lignes había registrado previamente una patente para un aparato que separaba el gas del agua. Los miembros de la familia confirmaron que la patente era un punto delicado entre ellos, quienes habían trabajado juntos en el pasado. Paralelo a todo esto, la búsqueda de más pistas y los posibles cuerpos seguía, mientras los abogados defensores de Garland se quejaban de lo que según ellos consideraban un circo mediático en contra de su cliente, lo cual pisoteaba su presunción de inocencia. El 14 de agosto, Douglas Garland hizo una breve comparecencia ante el tribunal. Los abogados le dijeron al juez que todavía había una cantidad sustancial de pruebas por revelar a los abogados defensores, por lo que el caso se volvió a aplazar hasta el 17 de septiembre. Ese día, Douglas Garland se presentó nuevamente ante la corte, pero los abogados dijeron que aún pasarían meses antes de que revisaran toda la cantidad de pruebas que tenían. En mayo del 2015 comenzó lo que sería el juicio preliminar. La evidencia escuchada estaba bajo prohibición de publicación. El día 27, un juez de Calgary dictaminó que Douglas Garland iría a juicio, pero por 3 cargos de asesinato en primer grado. Finalmente, el 16 de enero del 2007 comenzó el juicio en contra de Douglas Garland, el cual se esperaba durar aproximadamente 5 semanas. El primer día del juicio, lo primero que salió a relucir fue el motivo de este macabro crimen, el cual, como mencioné anteriormente, según la fiscalía, Garland estaba motivado por un pequeño rencor por la disputa de las patentes, lo que lo llevó a quemar los 3 cuerpos en un barril, aunque como respuesta a esto, Douglas Garland se declaró no culpable.
En su declaración de apertura, la fiscal Vicky Faulkner dijo que Douglas Garland estaba enojado con Alvin Lickness por una disputa relacionada con la patente de una bomba que se remonta a años atrás. Ella le dijo al jurado que cuando Garland se enteró a través de búsquedas de internet que Alvin y su esposa planeaban irse, Garland finalmente decidió actuar de acuerdo con su resentimiento. Mientras que Nathan O'Brien, de 5 años, simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. También se mencionó que se encontró evidencia de ADN de los miembros de la familia en una sierra y ganchos de carne, y se descubrieron huesos y un diente pequeño en un gran barril quemado. Un avión cartográfico que sobrevoló la propiedad también tomó fotografías que muestran 3 cuerpos en el césped, según la declaración inicial de la fiscalía. Alvin y Katie estaban acostados boca abajo usando lo que parecía ser pañales de adulto, y también se ve una pequeña figura acurrucada en la hierba, que según la fiscalía era Nathan. Las imágenes fueron tomadas por casualidad por un avión de mapeo aéreo el 1 de julio del 2014, el día después de que se descubrió que los 3 desaparecieron. Jennifer O'Brien fue la primera testigo llamada al juicio, y en su declaración relató sus últimos momentos junto a su hijo y a sus padres. El hijo de Alvin Lickness, Allen Lickness, fue el segundo testigo de la fiscalía. Él estaba casado con la hermana de Douglas, Patty. Tanto Allen como Patty fueron fundamentales para alertar a la policía sobre la información que hizo que Garland se convirtiera en sospechoso el día en que se descubrió la desaparición del trío. Allen testificó que él, Alvin y Garland habían trabajado juntos entre el 2006 y el 2007, cuando su padre contrató a Garland para hacer algunos cables para una bomba que ellos estaban desarrollando. La relación entre Alvin y Garland se desintegró a partir del 2007, cuando Garland se molestó porque lo habían despedido del negocio después de que dejó de contestar el teléfono. En 2010, Allen testificó que él y su padre dejaron de hablar con Garland porque Alvin ya estaba harto de su comportamiento. Allen les contó a los oficiales sobre el rencor de larga data que Garland tenía contra Alvin el 30 de junio del 2014. Ese mismo día, Patty Garland reconoció la foto del camión verde que la policía mostró al público y pensó que era similar al que conducía casi exclusivamente su hermano. Ella le envió la foto a Allen, quien la remitió a la policía. La doctora Elizabeth Brooks Lynn también testificó en el juicio. En su interrogatorio, el abogado defensor, Kim Ross, preguntó si era más probable que los familiares desaparecidos murieran en la casa, debido a la sangre mezclada con el cabello encontrado en uno de los dormitorios y las marcas de arrastre que podrían sugerir víctimas inconscientes. Brooks Lynn dijo que era posible, pero no pudo confirmar que el trío muriera en la casa. La policía también llevó a Brooks Lynn a la granja al norte de Calgary, donde Garland vivía con sus padres. Allí examinó trozos de huesos encontrados en las cenizas recogidas de una pila de quemaduras, pero habían ardido durante tanto tiempo y a una temperatura tan alta que no pudo decir si los restos eran humanos. Pero bajo interrogatorio dijo que consultó con un antropólogo, que examinó los fragmentos bajo un microscopio. Creo que al menos 1 o 2 fragmentos que ella sintió podrían haber sido de un niño menor de 5 años, y varios fragmentos que sintió que podrían haber venido de un adulto mayor o de 2 adultos, dijo Brooks Lynn citando el informe. El análisis forense del disco duro de la computadora de Garland también se presentó como evidencia, en el cual se encontró búsquedas sobre asesinatos, como matar sin emoción, torturas y autopsias. Un historial de búsqueda en Google mostró una obsesión por los Lickness, con búsquedas que se remontaban a marzo del 2014. Incluyeron búsquedas de sus fotos, dirección, número de teléfono y mapas de Google de su casa. También buscó tortura más dolorosa y entierro ecológico, así como se mostraron cheques de eBay para artículos que incluían cuchillo de amputación, instrumento de disección quirúrgica, un equipo de autopsia quirúrgica post-mortem, instrumentos de ginecología y bisturís. La corte escuchó que la unidad tenía varias carpetas y subcarpetas que contenían de todo, desde documentos sobre huellas dactilares y ADN hasta hipnosis. Había una carpeta creada sobre cerrajería, que incluía una guía de programación y operación para un tipo de cerradura específica, la misma cerradura que se encontraba en la casa de los Lickness. En este disco duro también se encontró muchísimo contenido para adultos.
Según las autoridades, Garland tenía una seria obsesión con ver adultos en pañales siendo torturados, lo que explicaría las imágenes aéreas captadas. La fiscalía mostró a los miembros del jurado una carpeta sobre cambio de pañales para bebés adultos, que contenía fotografías tipo fetiche de personas en pañales, algunas esposadas y otras en posiciones sexuales. También se dio a conocer como en la escena del crimen quedó una pequeña huella de una mano ensangrentada en lo que parecía haber sido una lucha violenta para sacar a un niño de 5 años y a sus abuelos de su casa. El ADN de la sangre coincidía con el de Nathan y el de su abuela. La huella de la mano ensangrentada se deslizó hacia abajo cuando entró en contacto con la puerta del armario, según un experto en patrones de sangre del servicio de policía. En varias áreas de la casa se encontró ADN de Nathan y su abuela. Tanto Alvin como Kathy fueron arrastrados por partes de la casa. Según el análisis de las manchas de sangre, se dijo que había 4 áreas de la casa donde Kathy estaba colocada mientras sangraba activamente, y 3 áreas en las que Alvin habría perdido cantidades significativas de sangre mientras estaba parado. Las 3 víctimas estaban sangrando, goteando sangre y en ocasiones transfiriendo sangre a las paredes de la casa. Cabe aclarar que Garland fue sumamente cuidadoso a la hora de cometer este crimen, ya que en la escena no se encontró ningún rastro de ADN. Lo único que lo ataba a la escena del crimen era una simple huella de zapato ensangrentada, lo que llevó a todos a pensar que tal vez esta no era su primera vez. Finalmente, el 17 de febrero, un jurado de Calgary encontró a Douglas Garland culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, por las muertes de Nathan O'Brien de 5 años, Alvin de 66 y Catherine Lignes de 53. Los familiares de las víctimas lloraron cuando se leyeron los veredictos, pero Garland no mostró ninguna reacción. El juez David Gates dijo a los miembros del jurado que podrían recomendar cadenas perpetuas consecutivas, lo que significaría que Garland no podría solicitar la libertad condicional durante 75 años. Después de una breve deliberación, 10 de los 12 miembros del jurado acordaron hacer esa recomendación. Los abogados de Garland han intentado apelar la sentencia en 2 ocasiones, ya que según ellos calificaron la sentencia como vengativa y excesivamente dura, ya que tendría 129 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Pero en ambas ocasiones esta apelación fue negada, ya que los jueces dictaminaron que la sentencia era justa. Los cuerpos de Nathan y sus abuelos nunca fueron encontrados, y los fiscales creen que los 3 miembros de la familia fueron sacados vivos de la casa el 29 de junio del 2014, y luego llevados a la granja donde Garland vivía con sus padres, donde fueron torturados, desmembrados y finalmente sus restos fueron quemados. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Cualquier nuevo caso que quieran ver en el canal, no olviden dejármelo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y darle like al video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.